de hierro o cualquier otro metal, y conforme vamos elevando la temperatura, se va a ir observando la corrosión química, ¿no?, que se localiza en puntos determinados que van, digamos, luego abarcando toda la superficie, ¿no? Y posteriormente, cuando ya tenemos la superficie oxidada, va, digamos, ingresando esta corrosión al interior, ¿no? Eso significa que digamos, el oxígeno o el aire tiene que ingresar hasta donde está el metal, ¿no?, de manera que la dificultad o la facilidad de la corrosión, ¿no?, química está dado por la resistencia al paso del oxígeno o del aire, y de esa manera esto, ¿no?, tenemos que pensar en que este tipo de corrosión, ¿no?, se puede, digamos, acelerar o dificultar por la característica ¿no?, del óxido que se va formando sobre la superficie. Entonces, para analizar este tipo de corrosión, la corrosión química, bueno, se proponen diferentes enfoques, ¿no?, y uno es justamente el de la relación de Pilling y Bedworth, ¿no?, o factor PIB, así también se lo conoce, ¿no? El factor PIB es una relación del volumen o las densidades del óxido respecto a la densidad o volumen del metal, ¿no? Entonces, ustedes si ven esta relación matemática PIB, ¿no?, que es el peso molecular del óxido, peso molecular del metal, ¿no?, la densidad del metal, la densidad del óxido. Entonces, ustedes al multiplicar la densidad, ¿no?, es masa sobre volumen, ¿no?, entonces vamos a tener, digamos, la relación prácticamente de volúmenes que ocupan el metal respecto al óxido, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de PIB, ¿no?, como es una relación de volúmenes o de densidades, podemos ver si es, digamos, poroso o es un óxido compacto lo que se ha formado sobre la superficie del metal, ¿no? Entonces, cuando el óxido es poroso, ¿no?, ustedes ven, es decir, PIB menor a 1, ¿no?, el óxido es compacto cuando PIB es mayor a 1, ¿no? Ejemplos de óxido poroso serían los óxidos de los metales alcalinos o alcalino-térreos, ¿no? Ustedes ven los valores de PIB, ¿no? Entonces, en este caso, como es poroso el óxido que se forma, entonces el oxígeno o el aire puede ingresar por estos poros y interactuar o reaccionar químicamente con el metal para formar el óxido, ¿no? Entonces, normalmente en este caso, ¿no?, el crecimiento es lineal, ¿no? Eso porque el oxígeno o el aire tiene la facilidad de ingresar hasta reaccionar con el metal, ¿no? Entonces, el crecimiento de la capa de óxido, ¿no?, se lo puede determinar integrando esta ecuación, ¿no? La variación del espesor respecto al tiempo es igual a una constante.
Entonces, para integrar, pasamos la variación del tiempo, ¿no?, a multiplicar a la constante y luego integramos, ¿no?, desde el espesor inicial hasta el espesor final en el intervalo de tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a tener una ecuación de una recta, ¿no? Otro caso es cuando PIB, ¿no?, es mayor a 1, ¿no? Estamos hablando siempre de la relación PIB, ¿no? En ese caso, la variación del espesor de capa de óxido respecto al tiempo, ¿no?, es inversamente proporcional al espesor de la capa de óxido. Entonces, al integrar, ustedes van a tener una ecuación parabólica, ¿no? De esa manera, entonces, con metales, digamos, con PIB mayor a 1, podemos obtener, digamos, la ecuación del crecimiento de óxido, ¿no?, integrando esta expresión, ¿no?, ecuación parabólica, y podemos determinar el tiempo en el que una chapa de metal se va a oxidar, ¿no? Entonces, de esa manera podemos establecer el tiempo en el que un determinado metal, ¿no?, va, digamos, va a oxidarse o va a permanecer, ¿no?, digamos, el metal sin oxidarse, ¿no? Eso ya utilizando simplemente esta ecuación, ¿no? Entonces, es muy importante establecer este tiempo de vida del metal, de manera que nosotros podemos, digamos, pensar que en el tiempo de vida de un determinado proyecto, ustedes piensen 1 año o 10 años, ¿no?, qué metal es el que convendría utilizar, ¿no?, o el material, el equipo, ¿no?, la estructura, el tanque metálico, ¿no? Si vamos a trabajar durante 10 años, ¿o no?, de qué espesor debería ser dado un determinado metal, ¿no? Normalmente utilizamos el hierro, pero podemos utilizar un material más resistente como el acero inoxidable o cualquier otro metal, ¿no? Y podemos determinar esto, ¿no?, el espesor de ese metal, ¿no?, dentro del tiempo de vida, ¿no? De esa manera utilizamos esta relación. Bien, entonces hemos visto también que en la clasificación según la forma, ¿no?, cuando hacemos el diagnóstico del proceso de corrosión, encontramos que en algunos casos la corrosión es uniforme, ¿no? Es decir, que la capa de óxido, es lo que estoy señalando, va, digamos, gradualmente oxidándose de manera uniforme, ¿no? Es la forma más benigna del proceso de corrosión, entendiendo de que todo metal se oxida, ¿no? Entonces, incluso teóricamente podemos fácilmente determinar el tiempo de vida en este tipo de corrosión. En contrapartida tenemos la corrosión localizada, ¿no? Es decir, que el proceso de corrosión se va presentando en puntos, en determinados puntos, y ahí el tipo de, digamos, corrosión que se presenta es más dificultoso su análisis, ¿no? En corrosión localizada tenemos diferentes formas, ¿no?, como la corrosión por picaduras, ahí estos puntos localizados
se va, digamos, profundizando la corrosión hasta perforar la chapa de metal, ¿no? También se puede presentar en la interfaz de las fases que puede tener una aleación o un determinado, la estructura de una determinada ¿no? combinación de metales, ¿no? Entonces ahí en la interfaz se va presentando la corrosión y hasta perforar, ¿no? Es corrosión, como ven, ¿no? No uniforme, sino, digamos, en la interfaz de el metal o la aleación, ¿no? También este tipo de corrosión, ¿no? Localizada, ¿no? Bajo tensiones o fisurante, cuando un metal está sujeto a esfuerzos de compresión, ¿no? O tensión, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya les decía, de los cables, ¿no? De puentes, ¿no? O en nuestro caso, si es fácil, digamos, visualizar, ¿no? Los cables del teleférico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que soportar esfuerzos de tensión muy altos, ¿no? Y se puede, debido a esas tensiones, producir la corrosión en esta forma, ¿no? Y bueno, es necesario hacer el seguimiento periódico de este material para reemplazar cuando se presente, ¿no? Porque puede ser muy riesgoso, ¿no? Entonces, también la corrosión, cuando tenemos, digamos, el metal expuesto, digamos, a diferentes aireaciones, ¿no? Podemos tener, digamos, este tipo de corrosión localizada, ¿no? O el contacto de dos metales diferentes, ¿no? Entonces, ahí podemos tener corrosión en determinada, bueno, en la zona de contacto, pero en puntos localizados, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, la clasificación según la forma nos permite evaluar el tipo o la gravedad de la corrosión, ¿no? Y de esa manera adoptar medidas, ¿no? Bien, entonces vamos a profundizar la corrosión, el análisis de la corrosión electroquímica, ¿no? Es el tipo de, digamos, enfoque que nos permite analizar con profundidad el proceso de corrosión, ¿no? Entonces, cuando definimos corrosión electroquímica, un tipo de corrosión donde hay transporte simultáneo de electricidad, ¿no? A través de de un electrolito, ¿no? Es corrosión redox, en otras palabras, ¿no? Entonces, para analizar la corrosión electroquímica, ¿no? Tenemos que referirnos a electrodos de referencia, porque ya sea en digamos, el proceso anódico o el proceso catódico, ¿no? Lo hacemos respecto a un electrodo de referencia, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Utilizamos un electrodo normalmente ion metálico. Entonces, ahí los electrodos de cobre, sulfato de cobre, es el que podemos adoptar como electrodo de referencia. Y respecto a este electrodo de referencia, podemos determinar la FEM
con el que se está produciendo, ¿no?, el proceso de corrosión o el potencial de la estructura metálica, ¿no? También utilizando el electrodo de referencia podemos estudiar la cinética mediante técnicas de, digamos, de cronoamperometría, ¿no?, o voltametría cíclica, ¿no? Esto también ya hemos visto en conceptos básicos, ¿no?, estos conceptos, ¿no? Entonces, ahí, mediante técnicas voltamétricas, podemos establecer, ¿no?, cuál es ¿no?, el mecanismo controlante del proceso de corrosión, ¿no? Si es mecanismo difusivo o es, digamos, el mecanismo de control es transferencia de carga, ¿no? Entonces, digamos, estas técnicas de seguimiento nos permiten justamente analizar la forma de corrosión, ¿no?, la cinética de la corrosión, ¿no? Entonces, para eso siempre se utiliza electrodos de referencia, ¿no? Y los electrodos, bueno, de todos los electrodos de referencia conocidos, ¿no?, normalmente el metal ion metálico es el más utilizado, ¿no?, en corrosión, ¿no? Entonces, mediante uso del electrodo de referencia también podemos determinar el potencial de la estructura, ¿no?, del metal que está sujeto a estudio, ¿no? Medimos la diferencia de potencial de la estructura respecto al electrodo de referencia. Como el potencial del electrodo de referencia es conocido, podemos despejar el potencial de la estructura, ¿no? Y conociendo ese valor, naturalmente ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en ese proceso, ¿no? Ahí utilizamos también ¿no?, diagramas de Purvex, ¿no?, conociendo el potencial y el pH del medio, podemos ver termodinámicamente, ¿no?, la estabilidad, ¿no?, del metal, cómo estamos en ese caso, ¿no? El potencial de polarización, bueno, es un concepto que nos permite evaluar si al actuar como ánodo o cátodo la estructura o el metal, ¿no?, de qué manera está procediéndose, ¿no?, conociendo el potencial, ¿no?, la polarización, ¿no? Otro aspecto que es muy importante en corrosión electroquímica es la resistividad del electrolito. Es el factor más importante para analizar el proceso de corrosión, la resistividad del electrolito, ¿no? Se ha establecido que conociendo la resistividad podemos considerar diferentes variables, ¿no?, y mediante ese valor, ¿no?, digamos, ir tomando las previsiones, ¿no? La resistividad, no se olviden, es un parámetro fácil de medir, ¿no? Entonces hay equipos ya portátiles que nos pueden permitir medir la resistividad, y eso, como les digo, este factor engloba diferentes parámetros, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente, ¿no? Y cuando analizamos digamos, la forma como se está realizando la corrosión, ¿no?, podemos ¿no?, permitir el flujo de electrones, ¿no?, y por un determinado medio. Entonces ahí hablamos puesto de drenaje, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el caso de, digamos, instalaciones móviles, ¿no? Piensen, por ejemplo, un tanque, ¿no? Que está, digamos, en un transporte que permite desplazar ese tanque, ¿no? Para evitar justamente digamos, la corrosión o problemas, ¿no? Debido a la corrosión, ¿no? Tenemos ¿no? sistemas de, ¿no? digamos, de orientación, tanto de electrones como de iones, ¿no? Eso lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, las causas de la corrosión, ¿no? Si analizamos ya termodinámicamente, ¿no? Es la destrucción del equilibrio, ¿no? Con el medio, ¿no? No se olviden que termodinámica nos permite establecer si un metal es estable o no. Entonces, si rompemos ese equilibrio, ¿no? Vamos a activar el proceso de corrosión, ¿no? Entonces, otra causa de corrosión es la heterogeneidad. Ya sabemos que al poner en contacto dos metales, ¿no? O dos zonas de un metal de diferente, digamos, antigüedad, ¿no? Se produce un par, ¿no? Entonces, ese par ocasiona corrosión, ¿no? La heterogeneidad también puede ser del electrolito, ¿no? Ahí podemos pensar que el metal está expuesto a diferentes concentraciones de oxígeno o de aire, ¿no? Entonces pensemos que una estructura, por ejemplo, una esquina, ¿no? Un lado puede tener un diferente grado de aireación que el otro lado, ¿no? Entonces, ese problema de aireación diferencial puede ocasionar corrosión, ¿no? También en estructuras enterradas, ¿no? La diferencia, ¿no? del material, ¿no? Del suelo, en este caso, ¿no? Puede ocasionar esto, ¿no? Una corrosión. En ese caso hablamos de pilas geológicas, ¿no? Entonces, en estructuras enterradas, ¿no? La proliferación de microorganismos, bacterias, ¿no? Pueden ocasionar corrosión. Entonces, hablamos de corrosión bacteriana, ¿no? Hay bacterias sulforreductoras, sulfooxidantes, ¿no? Entonces, esto es necesario analizar, ¿no? Para ver esto, ¿no? Que puede ocasionar corrosión, ¿no? Especialmente, como les decía, en tuberías o estructuras que están enterradas, ¿no? Y para eso la humedad puede ser vital, ¿no? El otro tema es corrientes vagabundas, ¿no? Entonces sabemos que, digamos, altas tensiones pueden ocasionar campos magnéticos, electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos ocasionar campos eléctricos y la orientación, ¿no? de electrones y iones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar en corrientes vagabundas, ¿no? Bien, entonces todos estos conceptos los vamos a ir analizando, ¿no? En teoría de la corrosión electroquímica, ¿no? Entonces, el mecanismo de la corrosión electroquímica, tenemos que pensar que en corrosión electroquímica
se establece una especie de celda, ¿no? Donde hay zonas anódicas y zonas catódicas, ¿no? Prácticamente como los electrodos, ¿no? Y entre estas zonas hay un medio que tiene que transportar los iones y un medio que cierra el circuito, ¿no? Entonces, ustedes piensen siempre que en el metal se establecen zonas anódicas, zonas catódicas, y entre estos, ¿no? El electrolito, ¿no? Y todo esto tiene que cerrar, ¿no? De tal manera que se establece un flujo de iones y electrones, ¿no? Entonces, como en una celda, ¿no? Hay una diferencia de potencial para que exista corrosión electroquímica, ¿no? Debe existir una diferencia de potencial, debe existir un medio electrolítico, ¿no? Cuanto más agresivo, mayor la corrosión, ¿no? Entonces, este medio naturalmente está entre la zona anódica y zona catódica, ¿no? Y debe existir un agente oxidante, ¿no? Consumidor de electrones, ¿no? Que está disuelto en el medio agresivo, ¿no? Es decir, en el electrolito, ¿no? Y bueno, para que fluya los electrones, una conexión eléctrica, ¿no? Entre zona anódica y catódica, ¿no? Ay, perdón, vamos a... Bueno, estamos viendo todo lo que... Bueno, aquí es donde bueno, nos detenemos la zona catódica, donde, bueno, estamos digamos, en una estructura, bueno, tal vez, bueno, vamos a ver cómo se cierra el circuito. Bueno, la zona anódica donde, bueno, se oxida, ¿no? El metal, en este caso estamos hablando del hierro, ¿no? Hay hierro más 2 y hay un flujo de electrones, ¿no? Por otro lado, bueno, pero aquí estamos viendo estos electrones que van, ¿no? Hacia el cátodo, ¿no? Y bueno, en el cátodo, la, bueno, la reacción en este caso del agua, ¿no? Y bueno, se produce oxidrilos, ¿no? Y vamos no, cerrando el circuito.
Entonces, este proceso que se ve, ¿no?, en general, ¿no?, en cualquier metal, ¿no?, la oxidación, la formación de productos de la corrosión, ¿no?, se va a ir presentando, ¿no?, en diferentes zonas dependiendo del tipo de corrosión, ¿no? Entonces aquí tenemos ¿no?, diferentes materiales y en la interfaz, ¿no?, se va a ir produciendo el proceso de corrosión, ¿no? Entonces, estas son las zonas donde normalmente se va a ir presentando la corrosión, ¿no?, debido a que se forma el par, una diferencia de potencial, campo eléctrico, flujo de tanto de electrones y de iones, ¿no?, y ya la formación de los productos de la corrosión, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen ejemplos de cómo se van poniendo en contacto de diferentes metales, por ejemplo, para ensamblar una estructura utilizamos pernos, ¿no? En principio las chapas de los metales pueden tener diferente composición, ¿no? Entonces hay ya ¿no?, diferencias que en la interfaz van a provocar diferencias de tensiones y ya es un medio adecuado para la corrosión, ¿no? Por otro lado, el perno que sujeta estos metales también puede tener diferente característica y ahí, ¿no?, naturalmente en estas interfaces vamos a tener problemas de corrosión, ¿no? Entonces es lo que se está mencionando aquí, ¿no? Y las dos planchas, ¿no?, pueden tener diferentes características, entonces ahí en la zona de contacto, ¿no?, entre las planchas o del perno con las planchas, ¿no?, son lugares donde vamos a tener corrosión. El hecho de tener aquí apoyados materiales metálicos, ¿no?, también estos puntos de contacto son donde seguramente podemos tener corrosión. Aquí no se olviden también el metal en contacto con esta superficie que tiene otra característica. También es una zona adecuada para que se produzca corrosión, ¿no? Entonces, el polvo, no se olviden, es otro material, ¿no?, y tiene otra característica diferente al metal. Entonces, ahí con seguridad también puede haber esto, ¿no?, una diferencia de potencial y producirse corrosión electroquímica, ¿no? Aquí ven dos casos, ¿no?, de un metal, aquí una ralladura, ¿no?, y eso ha ocasionado, digamos, que en la superficie de esta parte tenga otra característica, ¿no?, y ahí ya comience el proceso de corrosión. O bien aquí se tiene, digamos, un metal de aporte, ¿no? Puede ser que por alguna razón sea esto, ¿no?, digamos, soldado o bien se ha depositado para rellenar, ¿no?, otro metal o un metal con diferente característica, ¿no?, y ahí
ya producir en esta zona o en estos, ¿no?, diferentes tipos de corrosión, ¿no? Aquí ustedes tienen dos piezas de aluminio, ¿no?, que, digamos, se está ensamblando en una estructura. Y bueno, hay zonas, por ejemplo, aquí es un elemento de sujeción de estas dos piezas, es de otro material, y eso está ocasionando justamente pares, ¿no? Y son propicios para la corrosión. Entonces, no solamente aquí con el latón, ¿no?, y el aluminio se produce la corrosión, también en la junta aislante, ¿no? Son diferentes materiales y siempre hay que pensar de que ahí puede haber una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, en estructuras que están, digamos, instaladas sobre suelo, ¿no?, tenemos que pensar en corrosión, ¿no?, debido al contacto con el aire, ¿no? Entonces, las obras metálicas aéreas son sensibles a la corrosión, ¿no? En este caso, el aire, la característica del aire, ¿no?, hace la diferencia, ¿no?, del tipo de corrosión, porque podemos tener, digamos, si es ambiente rural, ¿no?, el aire tiene una característica diferente a esto, ¿no?, al aire de medio urbano, ¿no? Entonces, en el medio urbano, las emisiones de los automotores, las emisiones en zonas industriales, ¿no?, de los gases, ¿no?, contaminan el aire y, como decíamos, es necesario para que haya corrosión que el electrolito, que en este caso es el aire, ¿no?, contenga sustancias o elementos corrosivos, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar mayor o menor grado de corrosión, ¿no? Entonces podemos tener, ¿no?, medio rural, medio urbano, medio industrial o medio marino. En nuestro caso, los salares, ¿no?, las sales, ¿no?, que se van, digamos, pasando de la capa, digamos, del salar al aire, ¿no?, hace de que digamos, aire contenga, digamos, elementos muy corrosivos, ¿no? Tal vez es el medio más corrosivo que se conoce, ¿no? De manera que cualquier estructura metálica que esté instalada en esta zona, ¿no?, va a estar expuesto a un medio muy agresivo, ¿no? Entonces, a propósito, estoy introduciendo esta palabra de agresivo, ¿no?, o agresividad, ¿no?, porque, bueno, esto involucra, digamos, diferentes conceptos, ¿no? Entonces, para que haya corrosión atmosférica, ¿no?, de una estructura, ¿no?, que está expuesto al aire, ¿no?, tenemos que pensar en la humedad relativa del aire, ¿no?, la temperatura media del medio, ¿no?, la presencia de diferentes contaminantes, ¿no?, por ejemplo, en medio urbano, el azufre en forma de diferentes compuestos, ¿no?, dióxido de azufre, por ejemplo, es representativo. Este
compuesto con la humedad puede inducir la formación de ácido sulfúrico, ¿no? Y naturalmente el ácido sulfúrico atacar químicamente, ¿no?, al metal, ¿no?, o catalizar ¿no?, directamente la corrosión electroquímica, ¿no? Entonces, naturalmente, si es el ácido sulfúrico con el hierro, puede formar sulfato de hierro, ¿no?, como producto de la corrosión. Entonces, para evaluar el riesgo de la corrosión, ¿no?, en estructuras aéreas vamos a pensar en la naturaleza química del medio, ¿no?, la tasa de humedad, el pH, ¿no?, granulometría, aireación, la presencia de bacterias, ¿no? Entonces, todos estos factores que se van indicando aquí, ¿no?, puede tomarse en cuenta en función de lo que viene a ser la resistividad eléctrica, ¿no? Entonces, la agresividad del medio, ¿no?, contempla, digamos, el análisis de todos estos factores, ¿no? Entonces, no solamente hablemos de, digamos, corrosión en suelos o corrosión aérea, en realidad, en general, la agresividad del medio, así lo tomaremos en forma general, ¿no?, del electrolito en la estructura metálica, ¿no?, que puede estar, digamos, expuesto al medio aéreo, ¿no?, o al medio del suelo, ¿no?, si es enterrado, ¿no? El factor que nos permite, digamos, ver la agresividad, ¿no?, lo vamos a evaluar en función de la resistividad, ¿no? Entonces, ustedes entonces aquí en esta diapositiva tienen una tabla, ¿no?, con la resistividad de diferentes medios, ¿no? Agua de mar, por ejemplo, estamos hablando en las unidades en ohm por metro, ¿no? 0,3 aguas dulces, ¿no?, comparen entre 10 a 100 ohms por metro, ¿no? Entonces, la gran diferencia en el valor de la resistividad, ¿no? Ahora, pantanos el rango es de 1 a 30, ¿no? Arcillas de 5 a 100, 110, ¿no? Humus, ¿no?, de 10 a 150, ¿no? Entonces, les decía que normalmente agua o aire con sales, ¿no?, especialmente cloruros, es el medio más agresivo, ¿no? Entonces, cuanto menor entonces es la resistividad, ¿no?, eso vayan observando en esta tabla, ¿no?, mayor la agresividad, ¿no? Si vemos entonces materiales con valores altos de la resistividad, ¿no?, por ejemplo, rocas, ¿no?, de 300 a 10.000, ¿no?, son los menos agresivos, ¿no? Entonces, la resistividad nos permite evaluar de esa manera, ¿no?, la viabilidad, ¿no?,
y cuán ¿no? intensa es la corrosión. Entonces la regla en este caso, cuanto menor es la resistividad, ¿no? Más agresivo va a ser ¿no? Ese medio, ¿no? Entonces, bueno, sabemos ya que la termodinámica nos permite ver en equilibrio, ¿no? La estabilidad o las zonas de estabilidad de diferentes materiales, ¿no? Entonces, cuando analizamos la corrosión, ¿no? La termodinámica mediante ya sea diagramas de Purbeigs, ¿no? Gráficos pH potencial, diagramas de Evans, ¿no? Superposición de curvas de polarización anódica y catódica, ¿no? Podemos, digamos, tener una idea, ¿no? De cuán estable es el metal en el medio, ¿no? Y de esa manera pensar si se va a producir corrosión o no, dado el medio, ¿no? Entonces la termodinámica nos da una idea de lo que puede ocurrir con un determinado metal, ¿no? Y la cinética, naturalmente, nos va a indicar la velocidad ya del proceso de corrosión, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, el hierro lo analizan, digamos, en diferentes medios, ¿no? Mediante ya sea diagramas de Purbeigs o diagramas de Evans, ¿no? Entonces pueden evaluar si el metal, ¿no? Si vemos el hierro en el medio, ¿no? Cuán esto no estable o inestable es, ¿no? Entonces, una vez evaluado termodinámicamente, podemos entrar a la cinética para ver con qué velocidad se va a producir este proceso de corrosión, ¿no? Para llegar, digamos, a lo que nos muestra digamos, la termodinámica, en qué tiempo va a producirse esa situación. Naturalmente, recurrimos a la cinética. Y cinéticamente, normalmente los estudios con amperométricos o con polarogramas, ¿no? Podemos evaluar la cinética, ¿no? Ya sabemos que utilizando electrodos de referencia y técnicas de voltametría, por ejemplo, voltametría cíclica, podemos ver, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y cómo va a ocurrir y en qué tiempo, ¿no? Entonces, es lo que vemos aquí, ¿no? El metal, ¿no? En el medio que está construido este diagrama, en este caso el medio acuoso, es un ejemplo, ¿no? Medio acuoso, ¿no? En un determinado pH. Si vamos a trabajar en medio ácido o en medio básico o neutro, ¿no? Eso ya depende de si ustedes piensan, por ejemplo, en un tanque, ¿no? ¿Qué es lo que va a almacenar ese tanque, ¿no? Si va a almacenar agua, seguramente vamos a estar en el rango de pH cerca de la neutralidad, ¿no? Si va a almacenar reactivos básicos o químicos o no. Entonces, ustedes ya van teniendo esa idea, ¿no? Dependiendo de lo que va a contener el tanque, podemos ver, digamos, qué va a ocurrir con ese metal, ¿no? Puede oxidarse o no, o bien formar sal, digamos, hidróxidos, ¿no? O sales, ¿no? Entonces, de esa manera utilizamos el diagrama de Purbeigs, ¿no?
Y sabemos que cada una de estas rectas es una recta de equilibrio, ¿no?, entre el metal y, digamos, un producto, ¿no? Entonces, de esa manera, dependiendo de la zona, podemos ver, ¿no? El rompimiento de ese equilibrio, naturalmente, ya va a ser, digamos, esto, ¿no?, la reacción, sea redoxoquímica, que se va a producir, ¿no? Y naturalmente ahí la corrosión, ¿no? Bueno, estos conceptos ya hemos visto, ¿no?, en el diagrama de Purbeck, ¿no?, las rectas horizontales, ¿no?, transferencia de electrones, ¿no?, verticales, ¿no?, que indican, ¿no?, reacciones con protones o oxidrilos, ¿no?, y las oblicuas involucran ambos casos, ¿no? Transferencia de electrones y reacción donde están ya sea protones o bien oxidrilos, ¿no? Entonces, aquí para el caso del hierro, ¿no?, entonces, si nosotros en medio ácido queremos, digamos, proteger el metal tendrá que estar a potenciales menores, ¿no?, a menos, ¿no?, digamos, 0,5, ¿no? De esa manera sabemos que el hierro, digamos, es estable, ¿no? En medio básico, en esta zona, ¿no?, necesitamos potenciales más negativos para proteger, ¿no? Ustedes ven, ¿no?, la pendiente y, bueno, la zona de estabilidad en medio básico, ¿no? Ahora, si se va corriendo en estos medios, ¿qué es lo que se va a ir produciendo? Podemos, ¿no?, digamos, tener una idea, ¿no? En medio ácido, normalmente el hierro se va a oxidar a hierro +2 o hierro +3, dependiendo del potencial, ¿no? Ahí viene el potencial de la estructura, ¿no? Y en medio básico, ¿no?, la formación de estas sales, ¿no? Entonces, de esa manera utilizamos el diagrama de Purbeck para evaluar, ¿no?, si es estable, cuando hablamos de protección eléctrica, ¿no?, el potencial mínimo al que debemos mantener la estructura para que esté protegido, ¿no?, esté estable el metal, ¿no?, dependiendo del pH, naturalmente, ¿no? Y si evaluamos ya la corrosión que se va produciendo, qué es lo que puede haberse producido, ¿no?, al reaccionar el metal en el medio, ¿no? Bien, entonces, diagramas como estos digamos, nos van a permitir ver lo que ocurre naturalmente en diferentes medios, ¿no? Diagramas de polarización anódica en negro del metal, ¿no?, en los diferentes medios, ¿no?, que son, cada medio es aquí de polarización catódica, ¿no?, la reacción del medio, ¿no?, con el metal. Bien, las principales reacciones de reducción, ¿no?, es decir, acero en solución aireada, por ejemplo, ¿no? En el ánodo, bueno, la oxidación del metal, ¿no? En el cátodo, bueno, la reacción
de descomposición de la humedad o del agua, ¿no? En medio ácido, bueno, vamos a tener este sistema, ¿no? Ustedes vean las semireacciones, ¿no? Entonces, en medio que contiene oxígeno disuelto, presencia de oxidrilos, ¿no? En medio ácido, pues, naturalmente protones, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no? De lo que una estructura, digamos, aérea en diferentes medios, ¿no? Se va ¿no? presentando, ¿no? Las reacciones redox. Ya para cuantificar, ¿no? La velocidad de corrosión, podemos utilizar la ecuación de Faraday, ¿no? Entonces, la velocidad de corrosión, entonces lo podemos, utilizando la ecuación de Faraday, ponerlo en esta forma, de tal manera que sabemos que la densidad de corriente va a definir la velocidad de corrosión, ¿no? Bien, entonces como el interés cuando analizamos corrosión es evitar la corrosión, ¿no? Proteger el metal. En realidad, la teoría de la corrosión se hace de esa manera, ¿no? Aunque, bueno, en algunos casos es evaluar la corrosión más bien para acelerar el proceso de la corrosión, ¿no? Es el caso cuando ustedes tienen que acelerar la oxidación anódica, por ejemplo, en procesos de, digamos, de electrorefinación, ¿no? El ánodo puede ser el metal impuro que necesitamos que se oxide, ¿no? Para reemplazar los iones que se van descargando en el cátodo, ¿no? Como metal puro. Entonces ahí el análisis de la corrosión se concentra justamente en ver la forma de acelerar el proceso de corrosión, ¿no? Del ánodo, ¿no? Entonces siempre lo vemos en ambos sentidos, ¿no? Entonces hablamos de proteger una estructura para que no se produzcan, digamos, problemas de corrosión, ¿no? Bueno, con ese enfoque de protección, ¿no? Pero todo eso se puede aplicar también para acelerar la corrosión, ¿no? Lo veremos de esa manera, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí el material, el metal que nos interesa proteger, el medio en el que va a estar, digamos, este material, ¿no? Y bueno, hay una interfaz entre el material y el medio, ¿no? Entonces, normalmente podemos actuar en esta interfaz para proteger el material que nos interesa, ¿no? Es una forma de, digamos, una de las formas de evitar la corrosión, ¿no? Interactuar entre el material y el medio, ¿no?
Es una forma, ¿no? O bien la otra es cortar el circuito, ¿no? No se olviden que para que haya corrosión electroquímica se tiene que cerrar el circuito, ¿no? Y si actuamos en la fase de cortar el flujo de electrones, también estamos alterando el proceso de corrosión, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar en ambos sentidos entonces. Entonces podemos nosotros utilizar inhibidores para que este proceso de corrosión sea mínimo, ¿no? Podemos utilizar, digamos, nuevas interfaces, ¿no? Estamos hablando de proteger el material con recubrimientos metálicos, con un metal, digamos, de mayor, ¿no? Digamos, dureza o de más resistente a la corrosión, ¿no? Entonces, para eso se puede recubrir el material con ese otro metal, ¿no? O bien con capas, ¿no? Del material oxidado, de tal manera que evite, digamos, que el material se pueda, digamos, acelerar su corrosión, ¿no? O bien podemos utilizar pinturas anticorrosivas, ¿no? La superficie lo protegemos de tal manera que evitamos que se oxide, ¿no? Entonces hay diferentes formas de evitar la interacción del material con el medio, ¿no? Ahora, si nosotros, digamos, intervenimos a nivel de interfase mediante protección, ya sea anódica o catódica, es otra forma de, digamos, de proteger el material, ¿no? Entonces, ven ustedes que hay diferentes alternativas, ¿no? Para reducir o evitar corrosión, ¿no? Formación de nuevas interfaces o bien a nivel de interfase mediante sistemas de protección catódica o anódica, también se denomina protección activa, ¿no? Este tipo de protección, ¿no? Entonces, otra forma, naturalmente, viendo la teoría de la corrosión, es la selección de un material adecuado, ¿no? Entonces, viendo el tiempo de vida de un proyecto, ¿no? En el que se va a utilizar un material metálico, ¿no? Podemos seleccionar, ¿no? Un material que nos dure el tiempo que va a durar el proyecto y de esa manera podemos, ¿no? Digamos, trabajar ya directamente sabiendo que va a producirse, digamos, la degradación del material, pero nos va a durar el tiempo de vida, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces, eso puede involucrar, digamos, ver el metal adecuado, ¿no? Que tenga las propiedades naturalmente, tanto mecánicas y de manejo adecuados, ¿no? Que sea resistente dentro del tiempo de vida del proyecto, es decir, que la capa de metal, ¿no? No termine, digamos, perforándose o degradándose, ¿no? En el tiempo de vida, ¿no? Y además el precio, ¿no? Del material. Entonces, siempre es bueno ver este aspecto, ¿no? Si nuestro proyecto va a durar, digamos, 10 años, ¿no? Podemos utilizar tal vez material de hierro, ¿no?
Pero si nosotros necesitamos que nuestro proyecto, digamos, se mantenga durante 50 o 100 años, seguramente si utilizamos hierro no va a durar todo ese tiempo, entonces tendremos que pensar en un material mucho más resistente, ¿no? Pero más caro, ¿no? Entonces es el criterio, ¿no? Normalmente en muchos casos estamos hablando, utilizamos hierro o utilizamos acero, ¿no? ¿Qué tipo de acero vamos a utilizar, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos entonces de los medios para evitar la corrosión, podemos hablar de protección pasiva o protección activa, ¿no? La protección pasiva actúa cortando ya sea el circuito iónico o sea o bien el circuito electrónico, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es utilizar materiales para revestir la pieza metálica. De esa manera vamos a cortar el circuito electrónico o el circuito iónico, ¿no? Esas dos posibilidades tenemos con protección pasiva, ¿no? Hablamos de protección activa ya cuando evaluamos el potencial de la estructura, ¿no? Y artificialmente llevamos el potencial de la estructura a potenciales que sea estable el metal, ¿no? No se olviden ahí. Normalmente utilizamos el diagrama de Purvex para evaluar este aspecto, ¿no? El potencial al que debemos llevar la estructura para que se pueda proteger, ¿no? Entonces, si vamos a actuar con protección activa, ¿no? Hay diferentes técnicas también para utilizar protección activa, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, otro metal, ¿no? Que al cerrar el circuito con el metal que nos interesa proteger, el otro metal se oxide a propósito, ¿no? Llevando a la estructura que nos interesa proteger a potenciales dentro de la zona estable, ¿no? Entonces es la técnica de electrodo de sacrificio, ¿no? Entonces nosotros a propósito oxidamos otro metal, pero al cerrar el circuito estamos llevando a la estructura que nos interesa proteger, al metal, a que actúe como cátodo, ¿no? Mientras que el metal que se está oxidando está actuando como ánodo, ¿no? Entonces es una técnica que se utiliza dentro de protección activa, ¿no? Lo otro es digamos, de corriente impresa, ¿no? Que lo vamos a ver luego, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna, digamos, alguna consulta. Sí. Bueno, en realidad, si pensamos en el aluminio, por ejemplo, se oxida la superficie con el óxido del metal, es decir, a propósito se lo anodiza, ¿no? El anodizado es una técnica electroquímica, ¿no? De oxidar el metal y que se recubra con el óxido del mismo metal, ¿no?
el óxido de ese metal está actuando como agente protector, ¿no? Entonces, entra dentro de esta característica, ¿no? La formación de nuevas interfaces, ¿no? Entonces, se forma una capa, ¿no?, de óxido que evita que, en este caso, el aluminio, ¿no?, entre en contacto directo con el aire, ¿no? Y la capa de óxido que se forma está actuando como protector, ¿no? Sería la técnica de formación de nuevas interfaces, lo que está mencionando. Ahora, protección, digamos, activa es otra técnica, ¿no?, donde el metal se protege llevando a un potencial que esté dentro de la zona de protección. Estamos hablando de, en el caso del hierro, a esta zona, ¿no? Entonces nosotros inducimos, ¿no?, armamos el circuito de tal manera que el hierro actúe como cátodo, ¿no?, y el potencial del cátodo esté, digamos, a un valor menor si es pH ácido. Estoy señalando con el cursor este potencial, ¿no? Potenciales básicos, naturalmente dependiendo del pH, a estos potenciales, ¿no?, y se lo lleva, digamos, de manera artificial, ¿no? Para eso se puede utilizar otro metal, ¿no?, que se va oxidando, ¿no? Actúa como ánodo ese metal, protegiendo al hierro que actúa como cátodo a estos potenciales, ¿no? Entonces, cuando se hace la evaluación, en el diagnóstico, el potencial tiene que estar por debajo de estos valores, ¿no? Sabemos que ahí el hierro es estable y no va a sufrir corrosión, ¿no? De esa manera llevamos artificialmente al metal a un potencial que esté protegido, ¿no? De esa manera trabajamos entonces con ya sea protección catódica o protección anódica, ¿no?, a nivel de interfaz, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No se olviden que cada uno de estos recuadros viene a ser, digamos, técnicas que se utilizan normalmente para esto, ¿no?, digamos, trabajar con corrosión, ¿no? Entonces, la técnica de elegir material, ¿no?, entra dentro de la teoría de la corrosión porque estamos utilizando todos los conceptos tanto de termodinámica como de cinética, ¿no? Y utilizando esos conceptos podemos elegir un determinado material para que nos dure el tiempo que necesitamos que dure el material. Podemos utilizar técnicas de protección, ¿no?, anódica o catódica a nivel de interfaz. Podemos recubrir, digamos, con diferentes materiales o producir la oxidación del material a propósito, ¿no?, o utilizar técnicas ¿no?, de protección, ¿no? Ahí, por ejemplo, piensen ustedes en una tubería, un gasoducto, ¿no? El material de la tubería normalmente es acero negro, ¿no? Acero negro sin costura normalmente se utiliza, ¿no? Entonces, ese material tiene que prepararse antes de enterrarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace es utilizar
en principio, protección mecánica, ¿no? Es decir, el material va a estar sujeto, digamos, a diferentes materiales, ¿no? Grava, tierra, piedras, etcétera, ¿no? Entonces tiene que protegerse de esa interacción mecánica que pueda haber, ¿no? Pero adicionalmente sabemos que la tubería va a atravesar zonas con diferentes humedades, ¿no? Puede haber, digamos, zonas pantanosas, ¿no? Donde incluso puede haber bacterias, ¿no? Que lo pueden corroer, ¿no? Entonces, protegemos recubriendo con capas de materiales, ¿no? Como el poliquén, poliguar, ¿no? En principio la tubería prácticamente se lo libera de óxidos, ¿no? Y todo material, ¿no? Como para electrorecubrimientos, ¿no? Se prepara la tubería, ¿no? Evitando todo material, porque sabemos que el contacto con un material de diferente estructura, ¿no? Va a producir un par, ¿no? Una diferencia de potencial que puede ocasionar corrosión. Entonces ahí limpiamos el material lo mejor posible, colocamos una capa de imprimante, cosa de que se adhiera mejor, digamos, cintas de material asfáltico, ¿no? Que comercialmente es el Poliquén, Poliguar, son marcas, ¿no? De material asfáltico, ¿no? Se lo, digamos, encinta la tubería de esa manera, ¿no? Hay técnicas que indican cómo, ¿no? Y luego se lo recubre ya esta capa, ¿no? Con Poliquén, Poliguar, con otra capa protectora, digamos, para evitar justamente el daño ya con esto, ¿no? Con, digamos, material, grava, piedra, roca, etcétera, que pueda, digamos, dañar. Entonces se recubre con una capa, ¿no? Que evite ese daño, ¿no? Y recién digamos, esa tubería preparada de esa manera, se lo pone en la zanja, ¿no? Y se va recubriendo adecuadamente, ¿no? Hay también ¿no? Con arena fina, cosa de que evite directamente ¿no? Puntas filosas, ¿no? Luego arena mediana y arena gruesa y recién la tierra, ¿no? Que puede tener roca, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está bien establecido de tal manera que protegido de esa manera, ¿no? Se evita, digamos, que se pueda corroer, ¿no? Pero adicionalmente a esta forma de preparación de la tubería, ¿no? Es también norma de que en estos sistemas que van a durar más de 50 años, ¿no? También tiene que protegerse a nivel de interfase, es decir, se arma un circuito de protección eléctrica llevando al material a que actúe como cátodo, ¿no? Protección activa normalmente, ¿no? Y de esa manera se va, digamos, haciendo, digamos, el sistema de protección, ¿no? Integral, ¿no? Como ven, es toda una serie de técnicas que está normado en el uso de determinados materiales que van a trabajar en un determinado ¿no? Digamos, sistema de transporte, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí
la siguiente clase vamos a continuar con cómo elegir el sistema de protección, ¿no? Y cómo se realiza estos sistemas de protección, ¿no? Bueno, entonces continuamos el siguiente lunes a las 8. Volvemos a nuestro horario normal. Adicionalmente, les menciono de que ya vamos a ir hablando del proyecto de investigación que van a realizar, ¿no? El trabajo en grupo, ¿no? Entonces, ya voy a ir adelantándoles en el curso de las siguientes clases el trabajo que se va a realizar, ¿no? Vamos a trabajar en grupos y, bueno, la conformación de grupos, todo eso vamos a ir adelantando de tal manera que tengan tiempo para preparar todo el trabajo digamos, del tema que se va a ¿no? Digamos, trabajar en este semestre. Bueno, eso a partir de la siguiente semana voy a ir anticipándoles para que gradualmente vayamos también trabajando en este tema que nos va a llevar un trabajo de prácticamente un mes o tal vez un poquito más, ¿no? Bien, quedamos ahí, nos vemos el siguiente lunes.